En ocasiones nos solicitan elaborar alguna peritación para algún edificio, tanto para establecimiento industrial como para edificios de usos generales contemplados por el CTE actualmente, pero esos edificios forman parte de una construcción que es anterior a la actual normativa. Entonces, desde este apartado, nosotros podemos desarrollar las memorias de justificación documental de cumplimiento para establecimientos industriales aplicando el Real Decreto 2267 del 2004, normativa derogada, pero que para peritaciones nos va a servir, o aplicar la norma básica de la edificación CPI 96, que es la última de las normativas básicas antes de la entrada en vigor del Código Técnico. En cualquiera de los dos casos, cuando accedemos, por ejemplo, a uso industrial, observaremos cómo se abre el programa correspondiente y a través de una toma de datos, como vemos reflejado en esta ventana, que aparece la carpeta por un lado de datos generales y por otro lado la de edificios, para poder cumplimentarlo. El funcionamiento es muy sencillo, es decir, si sabemos aplicar, en este caso que es para uso industrial, si sabemos aplicar la nueva normativa Real Decreto 164 del 2025, porque hemos hecho en el curso la formación correspondiente al manejo de esa aplicación, veremos cómo es similar, no vamos a decir que igual, pero sí de características similares a esta. Observemos cómo desde la ventana esta, primero en datos generales nos pide seleccionar si se trata de una industria, un almacenamiento, etcétera, etcétera, teclear el número de edificios totales que componen el establecimiento y ahora ya para el edificio en cuestión definimos la clasificación del tipo de edificio, pero aplicando dicha normativa desfasada y que ha sido descatalogada por el Real Decreto 164 del 2025. Del mismo modo que entramos en configuración, iríamos en características y sectorización e iríamos definiendo los diferentes apartados de esta pantalla, es decir, número de plantas sobre rasante, número de plantas bajo rasante, número de salidas, etc. Acceso a los ascensores del inmueble, escaleras, si las hay, definiendo las características de la misma y la sectorización, agregando sectores y estableciendo, pues, tal como vamos a ver, si se trata de un sector de almacenamiento, de producción, montaje, etcétera, o de almacenamiento y producción. En función del sector, seleccionando la fórmula que queremos aplicar, si la específica de la actividad o la fórmula general. Definimos la superficie del sector, definimos el RA y, tal como ya hemos visto en el uso industrial, iríamos introduciendo todos esos datos necesarios para que a partir del mismo y como antes nos hagan la cumplimentación automatizada de los diferentes ítems. Si hay otros usos integrados, como zona comercial, administración, sala de conferencias, uso residencial, etc., vamos asignando los metros cuadrados o las personas. Una vez hemos tecleado todo esto, ya podemos calcular y evaluar el riesgo intrínseco de incendio. Por lo tanto, nada nuevo, porque a partir de la toma de datos, posteriormente navegaremos por la aplicación e iremos cumplimentando los siguientes apartados, que son los recogidos en el Real Decreto 2267 del 2004. Una vez cumplimentados los datos y navegado por el árbol explorador, incluyendo aquellos ítems que deseamos que formen parte del documento e ignorando el resto, ya podemos generar el documento y obtenerlo en formato de doc o de PDF. Lo mismo que hemos hecho para el uso industrial, podemos hacer para
la memoria de justificación documental de cumplimiento de la norma básica de la edificación CPI 96. Tal como estamos viendo, accedemos a la aplicación y seleccionaremos el uso. Hay que tener en cuenta que estos usos no son coincidentes con los que el código técnico de la edificación para el documento básico SI o el documento básico SUA pues tiene establecidos. Pero sí que la normativa es la correcta aplicada para esta norma básica de la edificación. Seleccionamos un uso, le decimos aceptar y a partir de ahí, el uso administrativo que tenemos, ¿vale? A partir de ahí iríamos a la toma de datos y cumplimentaríamos los datos generales. Desde la carpeta plantas definiríamos planta por planta las características de la misma. Desde la carpeta de escaleras definiríamos las escaleras una a una. Desde la carpeta de pasillos exactamente lo mismo. Desde la carpeta rampas y desde la carpeta locales de riesgo, si existen locales y zonas de riesgo especial, imprentas o locales ajenos, etcétera, etcétera. Cuando tenemos todos estos datos cumplimentados es cuando podemos ir a navegar por la aplicación, incluyendo los ítems que deseemos que formen parte del documento e ignorando como siempre el resto. Y de ese modo obtendremos nosotros siempre archivo, generar documento, el documento de justificación documental de cumplimiento del uso que corresponda a los que hemos establecido. Por lo tanto, para saber manejar esta aplicación, igualmente nos remitimos a la del código técnico, es decir, habiendo hecho la parte correspondiente del curso para saber manejar la del CTE de BSI, sabremos perfectamente manejar esta aplicación.